El origen de los romanos se remonta a la fundación de la ciudad de Roma, que, según la tradición, ocurrió en el año 753 a.C. La leyenda más conocida cuenta que Roma fue fundada por Rómulo, quien junto con su hermano gemelo Remo, fue criado por una loba tras ser abandonado en el río Tíber. Aunque esta historia es mítica, refleja la importancia que los romanos daban a sus orígenes, y a la idea de destino y grandeza. Esta narrativa no solo explica el nacimiento de su ciudad, sino que también establece un sentido de identidad y conexión con un pasado que los romanos valoraban profundamente. En esta historia, la figura de Rómulo se erige como el primer rey y fundador, simbolizando la fuerza y el poder que caracterizarían a Roma en los siglos venideros. En sus inicios, Roma surgió como un pequeño asentamiento en la región del Lacio, en el centro de la península itálica. Este asentamiento fue el resultado de la confluencia de diferentes culturas, ya que sus primeros habitantes fueron una mezcla de pueblos latinos, sabinos y etruscos. Los etruscos, en particular, tuvieron una influencia significativa en el desarrollo temprano de Roma, especialmente en aspectos como la arquitectura, la religión y la organización política. A medida que Roma comenzó a expandirse, absorbiendo y asimilando elementos de estas culturas, se fue formando una identidad propia y única. En sus inicios, Roma fue gobernada por una monarquía, dominada por una serie de 7 reyes legendarios. Durante este periodo, se establecieron las primeras instituciones políticas, sociales y religiosas, que sentarían las bases de la futura civilización romana. El Senado, formado por ancianos que aconsejaban al rey, se convirtió en un órgano fundamental en el gobierno de la ciudad. A su vez, las primeras leyes, aunque no escritas, se basaban en la tradición y las costumbres, lo que reflejaba la estructura social de la época. La sociedad romana estaba dividida principalmente entre patricios y plebeyos. Los patricios eran las familias nobles, que acaparaban el poder político y económico, mientras que los plebeyos constituían la mayoría de la población, dedicándose a la agricultura y oficios diversos. Esta división social no solo marcaba la jerarquía dentro de la ciudad, sino que también establecía las bases del descontento que surgiría en los años siguientes. Con el tiempo, el descontento con el poder absoluto de los reyes, especialmente del último, Tarquinio el Soberbio, llevó a su expulsión en el año 509 a.C. Este hecho marcó el fin de la monarquía y el inicio de la República Romana, una nueva forma de gobierno basada en magistrados elegidos y en la participación del Senado. La transición de la monarquía a la República no fue solo un cambio de sistema, sino una evolución hacia una mayor participación ciudadana en el gobierno. Durante la República, Roma experimentó un considerable crecimiento y expansión territorial. Las instituciones republicanas permitieron a los ciudadanos tener voz y voto en los asuntos públicos, aunque las luchas entre patricios y plebeyos continuaron, llevando a reformas y cambios en la estructura política. Estos cambios fueron fundamentales para la evolución de la política romana, ya que comenzaron a allanar el camino hacia una sociedad más inclusiva. A medida que Roma se expandía militar y territorialmente, también se enriquecía culturalmente. La influencia de los pueblos conquistados se integró en la vida romana, desde la religión hasta la arquitectura, pasando por la literatura y el arte. La lucha por los derechos de los plebeyos, quienes buscaban obtener mayor representación, culminó en la creación de los tribunos de la plebe, que eran funcionarios elegidos para defender los intereses de la clase baja. A lo largo de los años, Roma se convirtió en un crisol de culturas, donde la tradición latina se entrelazaba con las costumbres de otras civilizaciones, como la griega y la etrusca. Esta mezcla de influencias dio lugar a un florecimiento cultural sin precedentes. Las obras de grandes autores, poetas y filósofos comenzaron a surgir, así como impresionantes obras arquitectónicas que siguen asombrando al mundo hasta hoy. La construcción de caminos, acueductos y edificios públicos reflejaba no solo el poder de Roma, sino también su capacidad organizativa y su visión de grandeza. A medida que avanzaba el tiempo, la República Romana enfrentó desafíos internos y externos. Las luchas por el poder, las guerras civiles y la oposición de enemigos externos pusieron a prueba la resistencia de las instituciones. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Roma continuó creciendo en poder e influencia. Las victorias militares condujeron a la conquista de vastos territorios, desde la península ibérica hasta el norte de África y desde el este hasta el Mediterráneo central. Este proceso de expansión no solo aumentó el territorio de Roma, sino que también trajo consigo un flujo constante de riqueza y recursos. A medida que el territorio se ampliaba, también se diversificaba la población, creando nuevas dinámicas sociales y culturales. Así,
Los primeros romanos pasaron de ser una pequeña comunidad agrícola a sentar las bases de una civilización que más tarde se convertiría en uno de los imperios más poderosos de la historia. La historia de Roma es, en gran medida, una historia de ambición, conquistas y desarrollo cultural. En este contexto de crecimiento continuo, los romanos comenzaron a ver su ciudad no solo como un asentamiento, sino como el centro de un imperio en expansión. A través de los siglos, el legado de Roma ha perdurado, no solo en las estructuras físicas que todavía se erigen hoy en día, sino también en el impacto que tuvo en el desarrollo de sistemas políticos y sociales en todo el mundo. La influencia de Roma se puede ver en muchas de las instituciones modernas, desde el derecho hasta la política, lo que demuestra la profunda huella que dejó en la historia de la humanidad.